Esta semana se anunció falsamente que el cardenal Esati, el arzobispo de Santiago de Chile, que se encuentra en el Sínodo de los Obispos, habría denunciado ante la Iglesia a 3 sacerdotes chilenos que promueven el matrimonio homosexual. Y el matrimonio homosexual entre comillas, porque sabemos que eso no existe, ¿no? Estos 3 sacerdotes son sacerdotes que en el ámbito social son muy apreciados y muy queridos. El más hablador de ellos y el más contrario a la doctrina de la Iglesia abiertamente es un jesuita que se llama Felipe Berríos y que fue capellán de una organización muy estimada y de gran valor que se llama Un Techo para Chile. ¿Cuál es el problema con este y otros 2 sacerdotes? Que básicamente enseñan doctrina que es inaceptable para la Iglesia, que es no solamente absolutamente herética, sino que además sorprende que sea dicho por un sacerdote que sabe lo que está en juego, o que debería saber por lo menos lo que está en juego cuando se pronuncian estas opiniones. Que gente de buena fe que se llama católica diga: yo creo que a los pobres homosexuales que nacieron así habría que dejarlo que se casen. Entiendo esa ignorancia, que no comprende las consecuencias y que simplemente habla por razones emocionales y movidas por la influencia de la prensa, por todo tipo de influencias completamente secundarias, ¿no? Eso sucede, eso es así. Pero que lo digan sacerdotes que están formados y sacerdotes que de otra forma deberían ser admirados por el trabajo que hacen, esto es trágico, ¿no? Vayamos, por ejemplo, a lo que dijo el sacerdote Felipe Berríos en el programa El Informante de TVN, de la televisión nacional chilena. Dijo lo siguiente: a mí los homosexuales y las lesbianas me están diciendo que la sexualidad es mucho más profunda todavía que la de entre un hombre y una mujer. O sea, imagínense, ese sacerdote dice que 2 mujeres que no se complementan biológicamente y que lo único que pueden hacer es o utilizar aparatos, hablemos con franqueza, utilizar aparatos artificiales para estimularse sexualmente o erotizarse sexualmente de maneras que no son normales, y lo mismo en el caso de los hombres, hacerlo contra natura. Él dice que es una sexualidad mucho más profunda que la de un hombre y una mujer. Esa es una aberración no solo de lo que enseña la fe, sino de lo que enseña la humanidad, la antropología, es decir, el estudio de los seres humanos. ¿Y qué dice este sacerdote? Me están ampliando mi visión de la sexualidad, me están haciendo mucho más humano. Es decir, que la sodomía, es decir, la penetración contra natura de un hombre contra otro hombre, condenada por la Sagrada Escritura, condenada por las leyes que no eran cristianas, para que no digan: no, eso lo condena la Biblia, los católicos son unos fanáticos. Eso lo condenaba la ley romana precristiana, la condenaba el Código de Hammurabi, que es el primer código legal que se conoce. Es decir, es algo que la humanidad entera ha reconocido como algo completamente anormal por una razón muy sencilla. El recto es la parte del organismo por el cual se excretan los residuos humanos, no por donde debe entrar nada, así de sencillo. Y sé que esto puede parecer muy rudo, pero no convirtamos en poesía y en romance lo que es completamente craso y claro para toda la humanidad. Entonces dice el sacerdote, dice el mismo sacerdote: ¿por qué no pueden ellos casarse? Si son ellos los que se casan, el Estado reconoce el matrimonio, ¿por qué no pueden hacerlo? Para mí, luego cuando le preguntan al padre Berrío sobre el aborto, dice lo siguiente: para mí la vida es un regalo de Dios intocable desde el momento que se gesta hasta que naturalmente uno muere. Pero esa es mi experiencia. El mismo respeto que yo le tengo a la vida como un don de Dios me hace respetar las opiniones ajenas. Eso es imposible, pues.
Yo respeto las opiniones ajenas, respeto que otras personas, que los abortistas, digan que está bien abortar. Yo lo respeto. Pero el mismo respeto que tengo que tener a un no nacido y que no es una afirmación de fe, sino es una realidad científica y humana, este sacerdote es un hereje. En consecuencia, este sacerdote, que además ha criticado a Juan Pablo II, pero que esas son cosas secundarias, este sacerdote es un hereje y los otros dos sacerdotes que dicen exactamente lo mismo también son unos herejes. Déjenme explicar el término hereje para que aquí no haya una confusión. Mucha gente se alarma cuando en redes sociales yo he explicado que estas personas son herejes. La palabra hereje no es un insulto, es un adjetivo descriptivo. ¿Y qué cosa describe? Describe aquella actitud que toma las verdades de la fe y o exagera una parte de la fe o simplemente elimina otra parte de la fe. La consecuencia de ello es que finalmente la fe se ve completamente afectada. Un ejemplo, Arrio, el famoso hereje del siglo IV, y el arrianismo sostenían que Dios era hombre. Eso no es falso. Pero sostenían que Dios solo era hombre, que Jesucristo solo era hombre. Y que en consecuencia la divinidad de Jesucristo tenía que ser negada. Esa es una herejía y ese convirtió a Arrio en un hereje. ¿Qué cosa sucedió en el lado opuesto? Los monofisitas, la herejía opuesta. Decía que Jesús era solamente Dios y que la única naturaleza que tenía era la divina y que la naturaleza humana era solamente un reflejo, una especie de proyección de un video, digamos así, como quien proyecta una película. Eso es lo que era. Y nosotros sabemos que también eso es mentira. Tanto los monofisitas como Arrio fueron declarados herejes y fueron condenados y excomulgados. Nestorio, por ejemplo, que era alguien que negaba la divinidad de Jesucristo también y decía que solamente María era Cristótocos, es decir, madre de Cristo, pero no era Teótocos, es decir, no era madre de Dios. Es decir, Jesucristo no era Dios. ¿Quién era Nestorio? Lean ustedes la biografía de Nestorio. Se parece a la biografía de el padre Felipe Berríos y el de los otros sacerdotes, ¿no? Que fueron, el padre Berríos ha sido 4 años misionero en África, él ha realizado muchos trabajos, los otros sacerdotes que están siendo, que deben ser investigados también. Uno de ellos pasa los 90 años, es un hombre conocido por su ayuda a los pobres. Nestorio también lo era, y Nestorio fue condenado. ¿Y por qué, por ejemplo, la Iglesia no condena ni excomulga a los graves pecadores, violadores en serie, abusadores? A ellos los entrega la justicia, pero les ofrece el perdón sacramental si se arrepienten. El hereje, en cambio, tiene un problema mucho más grave, a diferencia del pecador, incluso del pecador empedernido. Es que el pecador con su pecado no está negando la doctrina de la salvación, mientras que el hereje con su herejía sí la niega. Cuando el padre Berríos dice que está bien que los homosexuales se casen, está creando en los homosexuales la creencia de que ellos pueden contraer matrimonio y ese matrimonio ser bendecido por la Iglesia,
y en consecuencia creer que de esa forma se van a salvar. ¿Y qué es lo que está haciendo el padre Berríos? Los está enviando a la condenación eterna, porque eso es contrario a la doctrina revelada por Jesucristo. Nestorio tenía buenas intenciones, era un buen hombre, pero cuando le decía a los católicos, no crean que María es madre de Dios, crean que solamente María es madre del hombre, los estaba conduciendo a la herejía y a la condenación. Esa es la diferencia entre un pecador y un hereje. El pecador escandaliza, duele, pero no conduce a nadie a la condenación. El hereje sí. Y por eso es que estoy completamente de acuerdo, aunque el cardenal Esati, él personalmente, no los haya denunciado y no haya comenzado un proceso, que se comience un proceso contra estos sacerdotes y que estos sacerdotes o se tengan que retractar, como se retractaron algunos, o sean excomulgados, y que declara que su doctrina es una doctrina hereje. Y eso no cambiará los méritos que han hecho en su vida, pero no hay que confundir para nada los méritos de caridad que se pueden haber hecho como los hizo Nestorio, y al mismo tiempo con el hecho de que esas obras de bien puedan estar acompañadas con algo tan grave como es la herejía. Que tengas un buen día.